Muy buenas tardes a la audiencia de prensa comunitaria. Esta es una nueva edición del programa Problemas Técnicos, donde estamos discutiendo diferentes temáticas en torno a la crisis que se está viviendo por la pandemia de COVID-19 a nivel mundial y específicamente pues, en Guatemala. Mi nombre es David Toro, periodista de prensa comunitaria, y en esta oportunidad tenemos al doctor Oscar López Rivera, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Utrecht, Holanda, y con una maestría en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Muy buenas noches, Oscar, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, muy amable. Agradeciendo la invitación que me hacen para comparecer ante ustedes. Gracias. Bueno, entonces hoy, Oscar, para explicarle a la audiencia, vamos a estar hablando acerca de los impactos sociales y económicos que la pandemia de la COVID-19 está teniendo ya y tendrá en Guatemala en estos diferentes campos. Pero antes de hablar de lleno de lo que está sucediendo y de los escenarios futuros, nos parece importante poder hablar de un contexto previo. Guatemala ingresa a esta pandemia cuando se detecta el primer caso. Hace 86 días exactos, el viernes 13 de marzo, se detecta el primer caso en Guatemala. Previo a esto, pues Guatemala tenía menos de 40 días de haber entrado un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, y pues estábamos empezando un 2020 que dio un giro de tuerca con la llegada de la pandemia. Doctor, ¿cómo observaba usted el contexto previo antes de adentrarnos en esta pandemia? Muchas gracias. Bueno, hay que decir que Guatemala es una sociedad que se ha venido configurando históricamente y en donde confluyen complejas relaciones y dinámicas socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales. Naturalmente que en este proceso se han estructurado y puesto en funcionamiento instituciones políticas, administrativas, estrategias y políticas públicas conducidas y administradas por el Estado, con el aporte también de las clases políticas y los diversos sectores gremiales que ejercen el dominio y control económico y político del país. Así, la dirección y el rumbo que ha tomado la sociedad guatemalteca ha dependido de los actores y sectores sociales que han ejercido el poder económico y político. En los últimos tiempos nos hemos convertido en una sociedad heterogénea y muy fragmentada socialmente. Se modela una realidad social complementaria y contradictoria en términos del proceso de generación y distribución de la riqueza y del bienestar social y humano. Se ha venido constituyendo así un mundo de vida en el que la economía nacional fue creciendo, diversificándose y también ampliando su matriz productiva y comercial. Dinámica que, al estar sustentado en relaciones sociales de desigualdad y de exclusión, trajo graves desequilibrios, contradicciones y crisis política. Entonces hay una realidad nacional que tiene ciertas características que voy a tratar de puntualizar. Sobre el desenvolvimiento económico, hay que decir que desde el posconflicto permitió cierta estabilidad macroeconómica en el contexto de la aplicación de las medidas de ajuste estructural. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista macro, se pudo contener un poco la inflación, pero el desempleo estuvo presente. Entonces, para el resto de la población, no fue satisfactorio los resultados que se fueron teniendo en relación con estas políticas de ajuste estructural que se implementaron para la estabilidad económica. No obstante,
se tuvo un crecimiento económico de 3.7%. Este crecimiento económico fue mayor al crecimiento promedio de América Latina, el cual se calculó en 2.9%. Pero otra de las características que ha tenido el desenvolvimiento de la economía en general es que medianamente han evolucionado el comportamiento de los sectores productivos o los sectores económicos. Esta evolución muestra que, por ejemplo, desde la década de los 60 hasta los años 2000, la producción agrícola ha tenido una marcada tendencia decreciente, igual que la industria. En tanto que los sectores de servicios, los servicios financieros y el comercio mostraron una tendencia relativamente ascendente. Así es que llegamos al año 2015 y en donde los principales motores del crecimiento económico fueron las industrias manufactureras, que aportaron 17.6% del Producto Interno Bruto, los servicios privados, el 15.7%, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 13.5%, el comercio por mayor y menor, 11.7%, y desde el punto de vista del gasto social público, nos encontramos que el total del gasto, la proporción total del gasto público social se calculó en 6.2% del Producto Interno Bruto. Pero de este gasto social se puede hacer una diferenciación en el sentido de que la educación, ciencia y la cultura recibió un 3.2% de este gasto, en tanto que la salud y asistencia social solamente el 1.6%. Y como lo vamos a decir más adelante, esa parte tan restringida dedicada a la salud es uno de los factores que condiciona esta situación de crisis por la que se agravó en la crisis de la pandemia, pero que ya veníamos arrastrando una crisis de carácter estructural. En cuanto al desarrollo socioeconómico, aquí lo que queremos decir es que tenemos un modelo de desarrollo que no se ha traducido en bienestar social, en donde tampoco ha habido desarrollo humano y por lo tanto no hay un buen vivir. Hay contrastes muy marcados. Lo que pasa en los núcleos urbanos de población, que generalmente están situados en cabeceras departamentales, y desde ahí ha habido una multiplicación de centros comerciales, de construcción de viviendas, de transporte, de la prestación de servicios, de la comunicación, del turismo, actividades económicas que ejercen impacto en la inversión para las empresas del sector servicios principalmente. Y entonces, este comportamiento nos da la apariencia de haberse convertido estos sectores en los principales motores del desarrollo nacional. Pero por otro lado tenemos a las comunidades de mayoría asentadas en los municipios y departamentos, en donde se agudizan los problemas ambientales, los graves rezagos que presenta la población, de la población rural y la población indígena, rezagos en materia de acceso a la salud, a la educación, la protección social, en la generación del empleo, la disponibilidad de ingresos permanentes que garanticen al menos los salarios mínimos de subsistencia. Por tanto, tenemos un modelo que lo que ha producido es un mal desarrollo social y humano. Y esto porque está anclado en la acumulación sin límites de parte de las élites económicas y políticas
que se han generado en el ámbito nacional y que se han reproducido en las regiones del altiplano. Doctor, doctor, usted menciona algo bastante interesante en este punto, que es el papel que han jugado las élites económicas en el modelo que rige actualmente al país. Claro. Entonces, digamos, en esta configuración del modelo y que hemos podido apreciar en los últimos años, como los casos de corrupción que, por ejemplo, la CICIG ha venido o vino a desnudar de cómo trabajaban entre sí diferentes organizaciones criminales en favor de los intereses de pequeños grupos élite junto a los gobiernos que han pasado en los últimos años. Toda esta configuración tiene una incidencia en la cuestión del gasto social, que es decir, usted mencionaba que el gasto social y específicamente en salud y asistencia social solo es el 1.6%. Y toda esta configuración de esa relación que existe entre las élites y los políticos que han gobernado el país tiene una incidencia directa en que el gasto en salud sea tan pobre y que nos deje prácticamente desprotegidos ante una situación como la que se vive hoy en día. Sí, efectivamente, así es. Y es que lo que hay que tomar en cuenta es que la pandemia del coronavirus elevó a la N potencia la complejidad de la crisis en la que se ha venido desenvolviendo la realidad social guatemalteca. Y la crisis sanitaria del coronavirus fue tan solo la dimensión letal masiva que colocó a la humanidad en este proceso de holocausto, diríamos, en la marcha de un holocausto para la humanidad en general, y que se pasa llevando de manera muy arrasadora a la población guatemalteca. En ese sentido, encontramos que para enfrentar la crisis sanitaria se han hecho muchos esfuerzos de parte de personal médico y paramédico por resarcir y eliminar las diversas manifestaciones de la enfermedad, pasando por la importancia de utilizar los medios adecuados y necesarios para brindarles el cuidado y la atención, para que se tengan los equipos básicos. Por ejemplo, tener una camilla, mascarillas, medicamentos y otros insumos. Y en esta necesidad de proteger a la población general que está siendo afectada, se puso en movimiento varias cosas, ¿no? Entre ellas, habilitar hospitales improvisados, sin el equipo ni los insumos adecuados para brindarles el cuidado y la atención requerida. Para el suministro de batas, de guantes, de mascarillas, de ventiladores, y poder proteger así al personal médico y paramédico. Pero también para también atender al personal administrativo, ya que hay una relación muy estrecha en el sentido de que se necesitaba también dosificar las jornadas de trabajo para que los médicos y las enfermeras tuvieran tiempo adecuado para descansar. Pero por otro lado también para garantizar sus honorarios, que estos se pagaran a tiempo. Estas condiciones mínimas se obtuvieron, diríamos, pírricamente, porque se generaron en medio de aciertos y desaciertos. Quizás entre los aciertos se reconoce la voluntad política y la predisposición de tomar decisiones políticas y administrativas para garantizar la disponibilidad y asignación de los recursos financieros, cuando se nos ha anunciado la cantidad de ampliación presupuestaria que se ha tenido. Pero del lado de los aciertos, hay que mencionar que no se contó
con la anticipación adecuada para tener un plan de contingencia. Y eso hizo que se incurriera en múltiples improvisaciones, desde la centralización para brindar información, y las informaciones que se brindaron fueron confusas y poco precisas. Tampoco se había invertido en dotar de condiciones dignas para los pacientes y para el personal médico. Por ejemplo, se fue verificando en la marcha que el manejo de los datos fueron muy desacertados, tanto por su distribución geográfica como por el número de casos. Y en ese sentido, la información se fue dando de manera fragmentada e incompleta. De ahí que se ha cuestionado el proceso de toma de decisiones en lo que concierne a las ampliaciones de los hospitales, que se han limitado a funcionar como galeras con camillas y que los hospitales están colapsados y desabastecidos. En ese contexto, se duda que los datos que comparte el Ministerio de Salud y el gobierno no son reales. Por eso es que, digamos, el tema de la protección social y el tema de la salud trae como una condición determinante el que haya un gasto social pírrico, en donde, como mencionamos, el 1.6% está dirigido a la atención y al cuidado de la salud, y en donde hay una protección social muy débil. Y en donde, por ejemplo, tenemos situaciones tan complicadas, como por ejemplo el número de camas, que son casi es el 0.6 cama por cada 10,000 habitantes. Esa es una situación que va a repercutir o que está repercutiendo ya en todo este colapso hospitalario que tenemos. Doctor, sí, dígame. en esta situación, en este punto que usted está mencionando, me parece que es importante poner sobre la mesa que pues, en Guatemala está en la 7ª semana, según los datos oficiales, de la etapa de mitigación del coronavirus a nivel nacional, ¿no? Ya con más de la mitad del territorio con casos de coronavirus en la gran mayoría o al menos en más de 170 municipios a nivel nacional. Y usted mencionaba algo muy importante, que es la improvisación, ¿no? Que ha sido bastante evidente la improvisación de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Salud Pública, en cuanto a las medidas que han sido implementadas y a la manera de atención, ¿no? La visión ha sido hospitalaria, como usted lo mencionaba, es decir, la parte de la atención primaria de salud en las comunidades ha sido abandonada y todo se ha enfocado en estos hospitales temporales que de los 5, solo 2 están funcionando hasta la fecha. Entonces, tomando en cuenta toda esta situación y esta crisis del momento que existe, y que hemos visto que aunque han existido aumentos presupuestarios para tener la crisis, como usted lo mencionaba, este dinero no ha sido ejecutado. Sí. Entonces, ¿usted cree que en medio de todo esto, digamos, los antecedentes de corrupción que existen en el país, las falencias que hay para hacer operar el presupuesto, los problemas que existen en cuanto a la asignación de contratación de servicios, puede estar sucediendo cuestiones anormales en la ejecución del dinero que está asignado, si pueden haber aprovechamientos, oportunismo en medio de todo esto? Sí, claro. Yo pienso que hay que pensar que esa situación que planteamos y que se ha dicho que la prioridad es la atención de la salud y enfrentar la pandemia y esta crisis, es, como decía Iva al principio, tan solo una dimensión, que hay que considerar otras situaciones que se han venido arrastrando que se han venido arrastrando en el contexto de la crisis. Y ahí es donde entra este nivel de ejecución financiero. A pesar de las ampliaciones presupuestarias, no se ha invertido en dotar
de condiciones dignas para los pacientes. Y en ese sentido han habido tensiones en las relaciones del personal también, del personal médico y el personal administrativo, por excesivo burocratismo, por la falta de voluntad del personal administrativo para no agilizar los trámites de contratación y los pagos de personal. Pero hay que tomar en cuenta que también se entrelazan otras dimensiones que tocan lo económico, que tocan lo sociopolítico y lo cultural. Entonces, por ejemplo, en la dimensión socioeconómica, la situación social que resalta es el deterioro socioeconómico, ¿sí? Derivado de la contracción económica por los periodos de cierre de los negocios y de los paros laborales. Eso está trayendo consecuencias en el decaimiento de la producción, en el decaimiento de los volúmenes de las utilidades y ganancias de los empresarios, quiebras para los pequeños y medianos productores y comerciantes, desempleo abierto y aumento del sector informal de la economía, y con ello la disminución de ingresos personales y de los hogares. Todo esto necesariamente está desembocando en aumentos de la pobreza y de la desigualdad y de la pobreza extrema. No es de extrañar entonces que la masa de indigentes que están enarbolando sus banderas blancas y que pasen por las calles buscando cómo calmar el hambre es una situación ingente que estamos padeciendo en esta época o en este momento. Doctor, tomando en cuenta esta situación que usted pone ahorita sobre la mesa, ¿cómo califica la respuesta en cuanto a la respuesta social que ha tenido el gobierno? Es decir, hemos visto la implementación de dos programas que abanderan, que uno es el bono familia, que son 1,000 quetzales para personas que consumen menos de 250 kilowatts hora en su factura de electricidad, y el otro pues es un bono que es prácticamente un salario mínimo para aquellas personas que hayan sido suspendidas, sus contratos laborales hayan sido suspendidos por los patronos. Y prácticamente estos son los dos programas que han abanderado la asistencia. Y pues no han terminado de ser ejecutados y se han sido cuestionados porque no van dirigidos a esa gran masa de personas que usted mencionaba que han sido afectadas. ¿Cómo valora estos programas y la atención social que ha tenido el gobierno en medio de esta pandemia? Sí, efectivamente, la situación de vulnerabilidad en que se ha puesto a la población a partir de estas características del desenvolvimiento económico, de la actividad económica, pues coloca a un segmento de la población mayoritaria en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Una vulnerabilidad que se amplía, que crece, después de las vulnerabilidades que se habían venido arrastrando históricamente y que no se lograban visibilizar tan abiertamente, aunque estuviera sucediendo. Eso coloca a la sociedad ante una situación dramática. Y en ese sentido, no hay condiciones adecuadas para que los sectores populares, los sectores de ingresos medios y de ingresos bajos, los sectores que han estado afectados por la pobreza y la pobreza extrema, puedan por sí mismos resarcirse de estas implicaciones de carácter económico. Entonces, es muy importante que intervenga la protección social. Es muy importante que para eso intervengan los programas sociales. Y es muy importante que los programas sociales se puedan ejecutar y que la ejecución de estos programas sociales se hagan con transparencia y que traten de estar dirigidos a
una cobertura que efectivamente sirva para llegar a la mayoría de la población. El tema de uno de los problemas sociales que es muy importante para enfrentar los ingresos son precisamente estas transferencias que se están haciendo, son los programas de transferencias. Y estos programas de transferencias son transferencias, pueden ser transferencias monetarias, pero también pueden ser transferencias en especie. Y entonces se están implementando varios programas que pueden ser complementarios. Uno, ese es el bono familia que usted mencionó. Pues este es un programa que puede contribuir o debería de contribuir al resarcimiento de las personas que están quedando sin una fuente de ingresos. Y sin una fuente de ingresos porque han sido cerrados los puestos de trabajo y porque también el sector informal de la economía está creciendo porque lo que se está generando son procesos innovadores en términos de la autoproducción. Y en ese sentido es importante que se tenga un ingreso mínimo. Y ese ingreso mínimo se puede obtener a partir de este bono familia. En el caso de Guatemala, por ejemplo, como usted mencionaba, es de 1,000 quetzales. Y inicialmente se ha planteado que sea un bono de familia que se esté asignando durante 3 meses y que sea de 1,000 quetzales, como habíamos dicho. Pero hay otros países, como Chile, por ejemplo, que proyectaba una imagen de desarrollo económico consistente y fuerte. El tema de los problemas sociales que tiene Chile a partir de el impacto que ha tenido las políticas neoliberales desde hace tiempo atrás, sus impactos en la salud, sus impactos en la educación, pero principalmente los impactos en la educación, que fueron los que han sido uno de los motores que posibilitaron este clima de protestas sociales masivas, y para poder contener este tipo diríamos, este tipo de protestas, pues se han estado desarrollando algunas medidas. Y una de esas medidas es precisamente un equivalente al bono familia, que es una transferencia monetaria, pero esa transferencia monetaria en Chile es de 480 quetzales al mes. En ese sentido, diríamos nosotros, es como una burla que se está dando a la población de bajos ingresos con esa cantidad tan deficitaria, tan pírrica. De tal manera que lo que tendríamos que ver es cómo se hace para que el bono familia pueda tener el equivalente a un salario mínimo o a un salario que responda a la canasta básica mínima. Eso son, digamos, de las cosas que hay que trabajar para que los organismos de la sociedad civil puedan generar presión y efectivamente se puedan ir alcanzando algunos logros para ir mejorando la existencia de un programa como el de bienestar, como el de bono familia. Y en esa misma dirección estaría el otro bono, el otro bono del trabajo temporal. Entonces, el desafío, el reto es, bueno, una cosa es que ya estén los programas. Este es un asunto muy importante porque es aceptar la necesidad de proyectar la protección social. Y es una necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de generar la asistencia en las condiciones más adecuadas
y en las mejores condiciones que se den para el caso. Por lo tanto, ya existen estos programas, ahora hay que ver de qué manera hacemos de que estos programas efectivamente impacten en términos de disminuir las vulnerabilidades en los ingresos, en términos de disminuir las consecuencias que tienen, por ejemplo, la falta de empleo. De tal manera de que yo pienso que hay que ser críticos en términos de la disponibilidad de estos programas, y críticos en el sentido de que visualicemos de que efectivamente se necesita de la asistencia social, se necesita de estos programas. Ahora hay que hacer un ejercicio de auditoría social que implique que se rindan cuentas, por ejemplo, pero que impliquen que estas medidas se lleguen hasta donde deben de llegar. Es decir, que se haga como procesos transparentes en los cuales las asignaciones que se están dando de los recursos lleguen efectivamente a los segmentos de la población que se necesita. Naturalmente que esto es un proceso que tiene sus complicaciones de carácter técnico, de carácter administrativo, pero también de carácter político. Porque desde el punto de vista administrativo es complicado resolver el tema de la focalización de las personas que van a recibir la ayuda del bono familia, y que el mecanismo que han utilizado ha sido esta distribución en función de la cantidad del volumen de energía eléctrica que se consume, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ahí es donde entra la sociedad civil, pienso yo. Ahí es donde entran las organizaciones sociales para estar permanentemente informándose, y que esta información se haga con transparencia, y que esta información no se tergiverse, y que desde los sectores sociales que tienen la administración de los diferentes programas, lo hagan con este espíritu humanitario de solidaridad con las personas afectadas, y que también en este proceso se contrarresten los oportunismos políticos que se están dando en el proceso. Oportunismos políticos que sabemos que corresponden a los sectores de políticos vinculados con la corrupción, y sectores políticos, diputados que se han opuesto a que aquellas medidas de reforma política que se habían propuesto y que se estaban empujando a través de la CICIG, como usted mencionó, estos sectores políticos se han enfocado a tratar de boicotearlos, evitar de que esas reformas se mantengan, y que se hagan enmiendas en función de seguir manteniendo sus privilegios y seguir manteniendo sus intereses, ¿no? Entonces ahí entra esta otra parte, esta otra dimensión, que es la dimensión de lo político. Y entonces lo político lo tenemos que ver como una relación de poder que se tiene que establecer entre los diferentes sectores sociales. ¿Cómo generar un poder en el que se contrarreste el poder autoritario y abusivo de los sectores privilegiados? ¿Y cómo se abren espacios para los sectores sociales subalternos para tener mayores márgenes de ejercicio de poder político? Y con ello, pues naturalmente, mejorar situaciones como las políticas públicas que se necesitan, ¿no? Salir de estas políticas públicas
que estuvieron centradas en el criterio de la focalización y que se absolutizaron y que dejaron en la desprotección y el abandono a la mayoría de la población, y que ahora se necesita revertir esa orientación de las políticas públicas, siguiendo criterios de la universalización de las políticas públicas, en el sentido de que sean políticas públicas solidarias, equitativas, y que sean políticas públicas que estén sustentadas en los derechos. De esa manera estaríamos pensando en políticas públicas cuyo impacto estaría encontrándose en la mejora del bienestar, en la mejora de la protección, que esta protección sea una protección social integral y que no sea una protección social efímera, y una protección social que no se sostenga durante el tiempo que los segmentos sociales desprotegidos, abandonados y en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, puedan empezar a restaurarse, puedan empezar a recuperarse anímicamente, anímica y socialmente, que puedan empezar a recuperarse en términos de sus capacidades para generar procesos de incremento de sus rendimientos productivos, y que también desde los diferentes sectores sociales puedan empezar a construir nuevos pactos sociales en donde se equilibren estas grandes diferencias socioeconómicas, fiscales y políticas que se han tenido, y en donde los diferentes segmentos de la población puedan ir construyendo nuevos proyectos de sociedad, y proyectos de sociedad que esté apuntando a un proyecto societario más equitativo, más justo, y en donde este proyecto realmente impacte en el bien común y en la construcción de un nuevo proyecto de nación. Doctor, usted mencionaba dos cosas en concreto en su exposición, su análisis sobre estos programas, y me llama mucho la atención, por ejemplo, decir de que estos programas no alcanzan a gran parte de la población, tal vez por la forma en la que fueron pensados, es decir, muchas personas ni siquiera tienen una factura de electricidad a la semana porque no tienen este Sí, servicio. Y porque además que pertenecen a esto, un segmento de población que es excluido. Y una manera concreta de exclusión se expresa precisamente en que las personas no tienen un comprobante de la vivienda, por ejemplo, y no tienen comprobante para un comprobante de las facturas relacionadas con la energía eléctrica, con la luz y con el agua. Y ese es un condicionante determinante. Quienes no tienen esos comprobantes están excluidos de cualquier situación, ¿verdad? doctor, y Están el otro, excluidos porque no tienen la posibilidad de que a través de ese comprobante ellos puedan tener una identidad que les permita decirle a las personas que pues hay ciertas condiciones que ellos tienen para poder darle continuidad a su cotidianidad. Y en ese sentido hay esa exclusión. Ahora, esta parte es sumamente determinante. ¿Cómo llegar a las personas excluidas? Si uno de los criterios es precisamente el recibo de la luz, ahí hay un problema de carácter socioorganizativo, y hay un problema del proceso de gestión y de administración de estos programas de distribución de dinero, de las transferencias. otro tema que usted mencionaba es acerca del programa de rescate a la pequeña y mediana empresa, pero aquí también yo veo un problema de exclusión que me gustaría saber su opinión, porque
hay muchos pequeños empresarios o muchas personas que trabajan de manera individual y en un sector informal donde no existe la posibilidad de suspender un contrato laboral, no existe un contrato laboral y entonces, y sin embargo, digamos, las ganancias han bajado también por las medidas de contención, ¿no? Por ejemplo, las personas que movilizan su producto, las personas que se dedican a la agricultura, que movilizan sus frutas, sus verduras en un transporte público para poder venderlas en una plaza, en un mercado, actualmente no pueden hacerlo, ¿no? O sea, Ujú, digamos, muchas personas han perdido sus cosechas a causa de estas restricciones, de estos ujú, cierres, de ujú, la problemática que existe a nivel nacional actualmente para movilizarse. ujú. Entonces, hablando del otro programa, el programa de rescate a la pequeña y grande empresa, y tomando en cuenta que la agricultura es uno de los pilares de la economía nacional, ¿cuál cree que puede ser el impacto de todo lo que estamos viendo para este sector en específico? Sí, yo pienso que cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, ya el concepto de empresa implica, digamos, cierta estructura social y cierta estructuración social y económica. Ya pensar en una empresa ya implica pensar en que hay procesos en los que eh, hay una articulación de un grupo de personas para poder desarrollar la actividad productiva, comercial. Y en ese sentido, pues este programa es excluyente si lo tomamos en cuenta de que los sectores, el sector campesino, los pequeños propietarios, le llaman algunos ahora, pero que al final de cuentas los campesinos, que son los que trabajan la tierra para subsistir mediante la autoproducción y mediante la producción que generan, estableciendo relaciones de colaboración con otros campesinos, ellos van a quedar en una situación de desprotección desde ese punto de vista, porque ellos la fuente fundamental de ingresos es su producción, sus cosechas. Y cuando estas cosechas y la producción no pueda, no se pueda obtener de los excedentes del consumo que ellos dejan y que llevan al mercado, no puedan ellos tener los ingresos que contribuyan al consumo de sus familias, entonces ahí es un punto que está afectando, es un tema, es una problemática que está afectando el proceso de eh, comercialización de la producción una vez que ellos han levantado sus cosechas. Ese es un punto, pero el otro punto es que se incurre en pérdidas y que esas pérdidas eh, también van a afectar los posibles ingresos que ellos estaban destinando o estarían destinando para renovar el ciclo productivo. Entonces ahí nos encontramos también en, unas, en que los campesinos van a estar en una situación también de, de desprotección, ¿no? Ese es un elemento. Entonces aquí creo yo que sería muy importante, o pienso yo que sería muy importante tomar en cuenta las iniciativas o tomar en cuenta las propuestas que se han venido mencionando en relación a los seguros, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? Los seguros de producción agrícola. ¿De qué manera van ellos de qué manera los agricultores se van a proteger ante las pérdidas en que incurren, ya sea ante problemas económicos como este que estamos teniendo
de contracción de la actividad económica o aquellas pérdidas en que ellos incurren cuando se dan catástrofes derivados de los cambios, de los cambios climáticos. Estas catástrofes que se dan por las inundaciones, que se pierden cosechas por las sequías, etc. Entonces ellos están expuestos también a estas situaciones. Y como la situación de los subsidios no se ha tomado en cuenta porque la lógica del neoliberalismo ha sido cero subsidios. Estos subsidios no se han podido estructurar políticas públicas en donde el proceso, políticas públicas de transferencias vía los subsidios de parte del Estado. Entonces, yo pienso que hay que trabajar desde el punto de vista socioorganizativo, pero también desde el punto de vista político-institucional, en términos de dimensionar la importancia que tiene la producción agrícola y dimensionar las situaciones de vulnerabilidad en que los campesinos incurren permanentemente. Esto nos pone en una situación interesante, porque efectivamente ahorita, con la parte de la pandemia, pues se ha tenido que aceptar, entre comillas, se ha tenido que aceptar desde el Estado la necesidad de mantener programas sociales o de ampliar programas sociales. Fíjense que este ya es un elemento muy interesante, ya que el hecho de implementar programas sociales, es una manera de contradecir a esas lógicas neoliberales que permanentemente han estado negando la importancia que tienen los subsidios, la importancia que tienen las exenciones, la importancia de hacer políticas efectivamente de protección ante situaciones de vulnerabilidad, vía ingresos o vía pérdidas, vía afectaciones por los riesgos que deja la dinámica ambiental y las dinámicas económicas y las propias dinámicas sociales. Entonces, estos son son elementos que habría que considerar. ¿Cómo hacer para que desde el punto de vista socioorganizativo se tome en cuenta la necesidad de que las agrupaciones campesinas empiecen a generar y a presionar por la protección que ellos deben de tener antes las pérdidas de sus cosechas? Pero desde el punto de vista político implica que no solamente que las organizaciones sociales que tienen una configuración orgánica, sino que esta gama de pequeños campesinos, de pequeños y medianos campesinos, que no están organizados y no forman parte de instancias orgánicas, también empiecen a generar procesos organizativos a efecto de generar un gremio que anteponga el carácter de su situación de clase para poder enfrentar sus crisis en sus economías familiares, en sus economías personales. Y para enfrentar todo esto tiene que haber una interrelación muy estrecha con el Estado y con otras organizaciones sociales, en donde, por ejemplo, la cooperación solidaria es muy importante para el fortalecimiento institucional de estos segmentos de la población. Doctor, Ahora, doctor, y para poder cerrar la entrevista, me gustaría saber,
durante este tiempo, tomando en cuenta todo este escenario que hemos planteado de la vulneración, la exclusión en los programas sociales, prácticamente el gobierno se ha visto obligado a implementar programas sociales o a tener que por lo menos plantearlos, aunque no han terminado de ejecutarse. Y Sí. también vemos una situación económica compleja donde eh, tanto el Banco Mundial como la OMS han advertido que las remesas a nivel mundial están por caer un 20%. En los datos del Banco de Guatemala ya vemos una baja significativa en los primeros 4 meses del año en relación al 2019. Entonces, me gustaría saber para cerrar, ¿qué escenarios ve tomando en cuenta todas estas situaciones que hemos platicado esta noche? ¿Qué escenarios post pandemia ve usted para Guatemala? Bueno, hay varios posibles, ¿verdad? Posibles escenarios, porque la situación de la pandemia y el desenvolvimiento económico, socioeconómico de nuestra sociedad, de nuestro país, hace que sea una situación en la que no se pueda afirmar cuáles van a ser efectivamente los escenarios en los que se va a entrar. Sin embargo, la tendencia que se ha tenido en relación a lo que está pasando en términos económicos y en términos sociales, podrían hipotetizar varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, saldremos de la pandemia cuando tengamos la posibilidad de disminuir realmente el riesgo a seguir reproduciendo la contaminación, siempre y cuando el Estado y la sociedad en su conjunto hayan logrado generar un efectivo sistema de cuidado y atención a la salud para toda la población, pero poniendo énfasis en mejorar la infraestructura para mejorar el equipamiento, el suministro de insumos, etcétera, para dignificar al personal médico y paramédico. Pero dada la incompetencia médica y la ineficacia que se ha logrado observar o que se ha venido observando en la gestión de esta emergencia, el sistema hospitalario y el conjunto del sistema de salud, considero yo que permanecerá en crisis. Y esto va a permanecer en crisis hasta en tanto no se genere una reestructuración integral del sistema de salud. Y en ese sentido, se requiere el diseño, la formulación y ejecución de políticas sociales con una finalidad de que sean universales, que sean solidarias, como había dicho, y que además sean eficientes. Y esto impone un reto, un desafío a la administración pública, para que tengamos como norte el enfoque de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía social. Por lo tanto, yo pienso que después de la pandemia vamos a tener, vamos a seguirnos desenvolviendo en una crisis. Y esta crisis será cada vez más profunda desde el punto de vista socioeconómico y también político-cultural. Por ejemplo, en el ámbito de desarrollo económico, se seguirá insistiendo en reproducir el modelo de desarrollo económico extractivista de carácter exógeno y que está sustentado en la estrategia de acumulación basada en la expoliación y el despojo. En tanto no cambie la orientación de este modelo económico, la situación de la sociedad seguirá manteniéndose en una crisis permanente, con paliativos temporales, que son los paliativos para contribuir a mejorar la situación
de la vulnerabilidad y la pobreza que nos está dejando esta pandemia. Entonces, ya se está disminuyendo el crecimiento económico y posiblemente pueda entrarse en una fase recesiva. Los paros económicos que se implementaron ya dieron su impacto, pero posiblemente van a seguir impactando si se van haciendo nuevos pactos, nuevos paros. Porque fíjense que para el año 2020, digamos, al final del año 2020, se estima que Guatemala tendría un crecimiento de 3.6% del Producto Interno Bruto. Pero esto sin la pandemia, ¿no? Sí, ya una vez que salimos de la pandemia, Guatemala podía crecer al 3.6%, pero el escenario que vamos a tener es que hay varios rubros de la actividad económica que van a afectar y que definitivamente van a impactar negativamente en el Producto Interno Bruto. Según lo que usted está diciendo, por ejemplo, el turismo va a caer en una tercera parte de sus ingresos. Las remesas familiares y las exportaciones verán disminuidos sus ingresos también en un 20%. Entonces, de acuerdo con las contracciones de los ingresos visualizadas en estas ramas de actividad económica, es previsible que la tasa del crecimiento por concepto de disminuciones en el turismo bajaría a 2.2%, bajaría a 0.9% por las remesas familiares, por la disminución de la fuente de remesas familiares. Y las exportaciones también se verían afectados, también se verían afectadas, y en su conjunto el mayor impacto de crecimiento económico se generaría a partir de los paros de la actividad económica, en donde se está planteando que se estaría cayendo a menos 4.7%. Entonces, como se dan cuenta, es un escenario deprimente y fatalista, pero eso es la tendencia que están mostrando los comportamientos de los principales rubros económicos. Fíjense que esta situación, ¿cómo afectaría? Provocaría 96,000 más o menos trabajadores que se quedarían sin empleo ante la situación de la exportación, disminución de la exportación. Dejarían de trabajar 36,000 trabajadores que estaban ocupados en el turismo. Y casi 555,060 trabajadores dejarían de trabajar ante este impacto que se está teniendo por un mes de paro laboral. Estas son, digamos, cifras que ha venido estimando y calculando el ICEFI, ¿verdad? Mientras que otras instancias como el Fondo Monetario y el Banco Mundial han sido un poco más conservadores en términos de estos nuevos escenarios, o de este escenario que tenemos después de la pandemia. Por ejemplo, el Banco Mundial estimó que el Producto Interno Bruto decaería a menos 1.8%. Y el Fondo Monetario Internacional calculó que el decrecimiento sería de menos 2.0%. Como se pueden dar cuenta, la situación del empleo es una situación crítica
es una situación que agravará el desenvolvimiento socioeconómico de Guatemala a mediano, en el corto, y mediano y largo plazo. Pero quizá el impacto más grande lo vamos a empezarlo a resentir en el corto plazo, saliendo de la pandemia. Doctor, gracias por las estimaciones que nos presenta para poder hacer los posibles escenarios que nos espera a nivel social y económico posterior a la pandemia. Y para terminar, ¿algún mensaje que quiera dejar a las personas que nos están sintonizando el día de hoy? Bueno, pues agradecer el espacio que me han dado para poder hacer algunos comentarios y generar algunas opiniones a partir de las situaciones que se están presentando y que los organismos especializados en el análisis económico, fiscal y en el análisis de la situación socioeconómica y política han hecho, y donde eh, me he limitado a tratar de sistematizar estas situaciones y las he tratado de plasmar en una exposición de estas situaciones, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Otro segundo elemento es la necesidad de seguir avanzando en la obtención de una información transparente, que tenga una cobertura bastante amplia para los diversos sectores sociales, y en donde esa información se haga de manera honesta, consecuente, de manera transparente, y que puedan enfrentar, por ejemplo, las manipulaciones que se hacen de la información desde los organismos mediáticos masivos que contaminan, que tergiversan y que terminan generando enajenación y alienación de los sectores populares. De tal manera que este es un componente muy importante. El otro es la necesidad de ir elevando la conciencia respecto de procesos que deberíamos seguir trabajando. Yo pienso que hay que tener en cuenta 3 escenarios que están relacionados con el tiempo. Lo que va a pasar en el corto, en el mediano y el largo plazo, pero en otros términos podría decirse que hay necesidad de pensar en una fase de recuperación de la autoestima, porque la población está siendo afectada considerablemente, y por lo tanto en una primera etapa es importante recuperar el ánimo social y el ánimo psicoafectivo. Esto es muy importante porque la población, las personas, estamos hechos también de subjetividades, y dentro de esas subjetividades está la importancia que debe tener lo psicoafectivo, lo psicosocial, lo espiritual, para poder tener personas que estén dispuestas a enfrentar estas situaciones que genera el estrés. Entonces, la recuperación del ánimo social es muy importante. Es un proceso en el que tenemos que recuperarnos mentalmente y que tenemos que proyectarnos en la construcción de un futuro para nuestras sociedades. Entonces, aquí es importante desarrollar procesos educativos y desarrollar procesos de atención y de cuidado para potenciar la sinergia de los diferentes actores sociales, y para ello es muy importante la resiliencia. Entonces,
La generación, y para ello es muy importante la comunicación. Hay que generar una conciencia colectiva para que haya un equilibrio entre nuestros congéneres a efecto de que podamos surgir de un proceso de crecimiento comunitario. Necesitamos sanarnos, necesitamos una mutación social que cuestione nuestras bases de funcionamiento de la sociedad. Ese es un primer elemento. El otro elemento es que necesitamos otro, diríamos, no sé si podríamos llamarlo fase porque se interactúan y se interrelacionan, pero la otra situación en la que tenemos que poner atención es, después de la recuperación del ánimo social, es la recuperación, la nueva construcción social, tener un nuevo futuro para la nación. Y ahí es donde entrarían estos elementos que hemos mencionado, pero fundamentalmente tenemos que pensar en la necesidad de reformular, de reestructurar, de reconstituir el desarrollo económico, y para eso necesitamos reestructurar y reconstituir el modelo de desarrollo. Necesitamos también que haya una responsabilidad social importante en donde la sociedad, en la sociedad se deba, por ejemplo, depurar y sanear la corrupción, sanear la impunidad, sanear la injusticia social. Y entonces hay que seguir avanzando en profundizar reformas y que estas reformas sean integrales para todo el sistema económico y político institucional. Y una parte importante ahí va a ser la necesidad de recuperar los acuerdos de paz. Pienso también que es importante articular a los diversos grupos y sectores sociales, la instauración y la reproducción de una cultura que democratice la economía y la política. Y para ello entonces hay que luchar porque haya una rearticulación del tejido social comunitario, desde las bases, desde lo local, para trascender a lo nacional. Y ahí adquiere importancia las organizaciones sociales, pero también adquiere importancia las redes sociales, los pueblos indígenas, las organizaciones gremiales de la sociedad civil. Y un elemento que es muy importante ya para ir terminando es transformar de raíz las manifestaciones de carácter ideológico, sociocultural y política que nos han mantenido en esta situación de desigualdad, de pobreza, pero también que nos han mantenido en una situación de explotación, de expoliación, de opresión, pasando por relaciones de discriminación. Es decir, hay que alterar de manera radical el funcionamiento económico, social, político y cultural. Y entonces se debería empezar construyendo un nuevo imaginario colectivo, en donde la igualdad y la pobreza desemboquen en una actitud más consecuente sobre los roles a desempeñar socialmente y respecto de las acciones y medidas que hay que realizar en el ámbito gubernamental, en el ámbito empresarial, económico y de la sociedad civil. Bueno, yo diría que hasta ahí nos podríamos quedar. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos bastante por su tiempo, por su análisis, por compartir sus ideas con nosotros en problemas técnicos de prensa comunitaria, y también agradecer a toda la audiencia que estuvo pendiente esta noche de nuestra programación, y los esperamos en una próxima edición para hablar de
diferentes temáticas sobre la crisis que estamos viviendo. Gracias y feliz noche. Sí, muchas gracias, David. Saludos a todos.